por el tema del WhatsApp, ¿no? Muy extrañado por el tema de WhatsApp, donde creé un grupo pues para que lograran ustedes compartir, digámoslo así, que el conocimiento y lograr construirlo de manera colectiva, ¿no? Y pues no fueron todos, pero dos o tres personas se dedicaron pues a publicar lo que no debían de publicar y la verdad pues no quise leer todos los mensajes. Entonces es primera vez que me ocurre una situación de estas, muy vergonzosa, ¿no? Donde pues las personas no utilizan estos espacios para apoyar todo el proceso de aprendizaje. Entonces yo pues automáticamente dejé, bloqueé el grupo y pues todo lo que es la información vamos a tratarla de manejar a través de qué, de correo electrónico o a través de lo que son los gestores de correo electrónico de la plataforma. ¿Listo? Les he publicado acá pues básicamente les publiqué esta semana lo que fue la finalización de la semana número 1, ¿cierto? El día miércoles finalizó la semana número 1. Y, perdón, el día martes finalizó semana 1 y el día miércoles pues iniciamos nueva semana, ¿cierto? Dentro de la semana pues número 2 tenemos unas actividades a realizar, ¿no? Tenemos semana a semana, pues hay un foro de contextualización, ya les he explicado que el foro de contextualización es el momento donde inicia el aprendizaje, ¿cierto? Es como colocarme yo, bueno, ¿qué es lo que voy a aprender? ¿Hacia dónde quiero ir con todo ese aprendizaje, ¿cierto? Viene una evidencia 1 que es una actividad interactiva, vamos a mirarla, es una actividad interactiva donde ustedes deben de emparejar, ¿cierto? De acuerdo a lo que son los diagramas de flujo, entonces hay unas preguntas orientadoras y yo lo que voy es siguiendo como la lógica del ejercicio, ya tengo la respuesta, yo lo que hago es emparejar donde va, digámoslo así, que la respuesta como tal y voy a llevar la secuencia lógica y voy a resolver un problema, ¿no? Eso es una actividad calificable, una actividad interactiva que es de emparejar un diagrama de flujo. Y hay una actividad número 2 que es una evidencia de producto donde ustedes van a realizar un informe donde me van a detallar los pasos y las técnicas que utilizó pues a la hora de desarrollar un algoritmo, ¿cierto? Lo va a argumentar y va a hacer todo el recorrido y me va a documentar cómo realizó esa lógica, ¿listo? Esto es el anuncio, recuerden que estamos hablando en el tema de los anuncios, es el espacio donde tenemos toda la información, donde vamos actualizando toda la información como tal. Les colgué otro anuncio donde pues les hago la invitación a la segunda sesión sincrónica, que es el día de hoy, ¿cierto? Con el enlace. Bueno, ustedes leyeron eso, esto les llegó el correo electrónico y tuvieron la oportunidad de ¿qué? Pues de ingresar a esta sesión sincrónica en el cual pues nos estamos reuniendo el día de hoy. ¿Listo? Vamos a revisar entonces cuál es la práctica, vamos a ver qué es lo que tienen que realizar durante esta semana número 2. ¿Alguna inquietud que tengan de la semana 1, alguna dificultad que se haya representado en esa actividad? Sí, sí, profe, una pregunta. Lo que no pudieron enviar la evidencia del primer trabajo, ¿se puede enviar todavía? Correcto, Luis. Lo que pasa es que de pronto, Luis, no estuviste en la primera sesión sincrónica. Entonces, yo les ruego, por favor, o sea, traten de verse en esa sesión sincrónica les va a aclarar muchas dudas. Entonces, ¿qué les dije No, yo sí, la primera yo sesión me la vi sincrónica? ya. Ah, ¿te la viste? Bueno, de pronto Sí, no te señor. quedó claro. Todas las actividades están habilitadas desde el primer día hasta el último día. ¿Sí me hago entender? El tema del cronograma y el tema de yo manejar estas fechas que están acá simplemente es para ayudarles a ustedes a gestionar el tiempo, pero todas las actividades están habilitadas desde el primer día hasta el último día. ¿Cuándo es el último día de formación? El 30 de marzo a las 23:55 se cerrarán todos los enlaces. A partir de ese momento ya ustedes no podrán colgar actividades, pero si usted en el último día usted no había participado en nada del curso, usted tiene el mismo derecho que tienen todos sus compañeros de hacer todas las actividades el mismo día y yo tengo que retroalimentarlas y calificarlas. ¿Listo? ¿Sí quedó claro, muchachos? Pero sí tienen las mismas calificaciones de lo que lo subieron el primer día, la primera Tiene semana. la misma calificación, tiene la misma rúbrica de evaluación. No se preocupen. Lo que pasa es Ah, que el tema de los tiempos es para que ustedes gestionen el tiempo, para que vamos todos al mismo ritmo, pero no es una camisa de fuerza, es que tiene que presentarla tal día, no. ¿Listo? listo, gracias, profe. Bueno, muchachos. Bueno, entonces vamos a hacer lo Yo también siguiente. tengo una duda, profe, qué pena. Señor, dime, David. Es que yo no entendí, o sea, yo ya, por decirlo de alguna manera, yo hice todo, pero lo único que me falta es enviar la evidencia, o sea, el diagrama. ¿Dónde puedo enviar el diagrama? Es que esa parte no la entendí muy bien.
¿Sí estuviste en la sesión sincrónica de la semana anterior? Sí, señor. Bueno, entonces les voy a explicar nuevamente. Para esas personas que todavía no identifican dónde se deben de subir las evidencias, pues recuerden cómo se hace. Voy a un espacio, una herramienta que se llama contenido del curso. Cuando accedo a contenido del curso, observen que acá me aparece método. Voy a poner un zoom acá para que ustedes vean más claro esto. Pues acá me aparece metodología de la programación de sistemas informáticos. Me aparece una carpeta que se llama proyecto, la abro y busco. Bueno, si estoy hablando de la semana número 1, pues voy a abro la carpeta de la semana número 1. Mire que acá dice guía y material de formación de la actividad. Acá encuentro la guía orientadora y el material para realizar esas actividades. Acá tengo un enlace para los foros, no me interesa eso. Mire, acá hay una carpetica que dice actividad 1, evidencia 3, informe. Y le doy en ese enlace, automáticamente él me va a cargar esta opción que está acá. Estando acá en la opción, mire que acá dice que es un enlace. Entonces, estando acá, mire que me da la opción, acá donde dice ver evidencia, le damos ver, yo no lo hago, ¿por qué? Porque a mí me lleva directamente a la evidencia que ustedes colgaron. A ustedes, cuando le dan acá ver evidencia, a ustedes les da una opción que les va a dar cargar la evidencia como tal. Entonces ahí van a ver un apartadito donde le dice adjuntar archivo, usted lo adjunta, le permite hacer unos comentarios y le dan simplemente enviar. Ese es el espacio para enviar la actividad número 1. ¿Quedó claro, David? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos ahora entonces a revisar lo que es la semana número 2. Entonces vamos a abrirla, igual hacemos el mismo recorrido que hicimos ahorita para la actividad 1, pero ya voy a la actividad número 2. Vamos a abrir la guía y material de formación. Vamos a ver qué contiene este objeto. Voy a disminuirlo acá. Listo. Acá lo que tengo es un archivo, un enlace donde me puedo descargar la guía de aprendizaje. Tengo una versión multimedial del material de apoyo, pero pues acá hay una versión descargable, o sea, un PDF. Y tengo la opción de descargar ¿qué? Un material complementario para realizar esta actividad de aprendizaje número 2. Vamos a descargar la guía de aprendizaje para ver qué es lo que debo de realizar. Bueno, acá tenemos la guía de aprendizaje, que es bienvenidos a la segunda actividad de aprendizaje. Uno de los objetivos fundamentales es conocer la estructura de un algoritmo para organizar los elementos que lo constituyen. Todos los algoritmos tienen la misma organización, o sea que tenemos una cabecera, tengo que declarar variables o constantes y tiene un cuerpo que tiene todo donde van a ejecutar todas ¿qué? Todos los cálculos o toda la lógica que yo le voy a imprimir a ¿qué? A mi algoritmo. Entonces, ¿qué nos dice la introducción de la guía? Teniendo en cuenta, pues, esos componentes, el aprendiz tiene disponible para este ejercicio formativo. Pues, ¿qué tienen disponible ustedes? Pues tienen unos materiales que le permitirán profundizar sobre los conocimientos esenciales para desarrollar algoritmos utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo. Ya esta semana pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con pseudocódigos y continuamos con todo el concepto de ¿qué? De los diagramas de flujo. O sea, ustedes van a aprender dos técnicas para resolver un algoritmo, una que es pseudocódigo y otra que son los diagramas de flujo. Para la presentación de evidencias de esta actividad de aprendizaje se parte de un problema propuesto por el instructor. Para esta parte del proceso formativo se recomienda que dedique 10 horas a su aprendizaje, lo que les dije la otra semana. Listo. La semana 2 inició el día ¿qué? Miércoles. Entonces tengo los días hábiles. Tengo miércoles, jueves y viernes. Ahí serían de a 2 horitas diarias, serían 6 horas. Y tendría martes y tendría el lunes y martes. Entonces completaría 5 días hábiles, de a 2 horitas, complementaría las 10 horas que me sugiere la guía, trabajarle ¿qué? A esta guía de aprendizaje, ¿cierto? Bueno, durante esas 10 horas, pues usted tendrá la asesoría y acompañamiento permanente del instructor. Acá estamos viendo que hay un acompañamiento del instructor, yo estoy haciendo la explicación, estoy dando las orientaciones pertinentes para que ustedes que desarrollen la actividad como tal. El objetivo básico de la temática es la interiorización de los pasos para elaborar un algoritmo. Mire que acá me está diciendo que es el objetivo. Pues usted tiene que, pues digámoslo así, que la actividad va encaminada a qué? Pues para que usted siga la secuencia de cómo debe estructurar un algoritmo como tal. ¿Qué va a utilizar? Pues va a utilizar pseudocódigos y diagramas de flujo. Lo anterior se plantea desde el desarrollo de la actividad de aprendizaje, pues para usted lograr adquirir estas habilidades o estos logros, pues hay una actividad de aprendizaje que se llama analizar los requerimientos de un cliente a partir de un caso real. Entonces, ahorita vamos a ver que pues esta semana ustedes deben de partir de que van a resolver una actividad de la vida cotidiana. Pues esa actividad de la vida cotidiana, pues ustedes ahorita miramos qué estrategia vamos a manejar frente a eso, ¿listo?
Para desarrollar la solución al problema identificado a través de un algoritmo utilizando las técnicas pseudocódigo y diagrama de flujo. Listo, entonces vamos a analizar un problema, ¿cierto? Después de analizarlo, pues usted va a aplicar ¿qué? Unas técnicas y unos métodos utilizados que son el pseudocódigo y el diagrama de flujo. ¿Es claro hasta el momento lo que estoy hablando, compañeros? Muchachos. Sí, señor. Ok. Si voy muy rápido, si no me comprenden, entonces yo paro. ¿Listo? Bueno, continuamos. Vemos acá el encabezado de la guía de aprendizaje, pues acá tenemos el programa de formación, metodología de la programación, tiene un código, tiene una versión y el resultado de aprendizaje que ustedes van a alcanzar en esta semana o el logro que van a ustedes alcanzar es diseñar la estructura básica de un algoritmo utilizando pseudocódigos y diagramas de flujo de acuerdo a los requerimientos. Este es el logro de esta semana. Recuerden que la competencia es cuando adquiero la habilidad. Pues, ¿cuál va a ser la habilidad? Analizar los requisitos del cliente para construir el sistema de información. Acá me dice la guía, bueno, esta guía usted la puede trabajar en 10 horas, pero ustedes tienen más días, ¿no? Yo no cuento ni sábado ni domingo. Recuerda que yo los sábados y domingos yo no laboro. Yo simplemente estoy contestando de lunes a viernes. Muchas veces algunos de ustedes me preguntan los sábados o domingos y yo a veces saco el tiempito y lo hago, pero muchas veces, digámoslo así, que yo me ocupo en otras actividades. ¿Listo? Todo lo que se haga desde hoy, yo tengo plazo hasta el próximo lunes de atender todas las dudas, pero pues en algún momento yo a veces estoy ahí, digámoslo así, que apoyando el proceso. ¿Listo? Acá dice estructura didáctica de las actividades de aprendizaje. Bueno, vamos a ver que hay una actividad de reflexión inicial, ¿cierto? Las actividades de reflexión inicial es cuando yo ya voy a iniciar mi proceso de conocimiento. Antes de leer todo el material, bueno, yo reflexiono. Si Julián me está hablando de que esta semana pues vamos a aprender a través de que si un cliente tiene un problema, pues yo voy a poder resolver eso a través de técnicas aplicadas que son los diagramas de flujo o los pseudocódigos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la guía? Cuando se inició este proceso formativo, el objetivo propuesto era profundizar en la metodología de la programación. Para lograr el objetivo en la primera actividad de aprendizaje fue necesario apropiarse de los fundamentos de la programación. O sea, ustedes ya leyeron todo ese tema de la programación, que era un algoritmo, que era una secuencia lógica. Ya vimos por allá unos ejemplos, ¿cierto? Ya vimos por allá que la semana pasada vimos a través de un diagrama de flujo podíamos resolver el tema de unas horas laboradas, ¿cierto? Si un señor tiene unas horas laboradas y la hora vale tanto, pues yo puedo calcular cuál es su salario bruto y cuál es su salario neto. El neto es lo que ya le debo de pagar, menos los descuentos. ¿Listo? Eso es lo que quiero que lleguemos y nos coloquemos en contexto. Antes de hacer lectura de los materiales dispuestos en la actividad número 2 y con el ánimo de alcanzar nuevos conocimientos, realice la siguiente reflexión y compártalo con sus compañeros en el foro de dudas e inquietudes. Esto no se pongan a contestar esto allá, simplemente interioricen esta pregunta. ¿Cuál es la importancia de desarrollar una secuencia lógica de una situación o proceso cualquiera antes de realizar la representación algorítmica? Por ejemplo, ¿qué pasaría yo si yo empiezo, antes de yo mejorar, por ejemplo, todo el método para yo organizarme en la mañana? Yo me levanto, me cepillo los dientes, voy al baño, me baño, hago todos esos procesos. Entonces, antes de yo llevar eso o representarlo en un diagrama de flujo, en un pseudocódigo, pues yo hago un bosquejo, ¿cierto? ¿Qué hago yo? ¿Cuáles son mis secuencias? ¿Cuál es mi ruta lógica? Mire, cuando estoy en mi cuarto, pues lo primero que voy, hago ¿qué? Voy al baño, me cepillo, hago todo ese proceso. Entonces yo voy haciendo ese esquema, digámoslo así, que yo voy representando esos pasos lógicos para lograr ¿qué? Lograr mi actividad final, que es salir de la casa. Entonces, lo que quiere, digámoslo así, que la pregunta orientadora lo que quiere es, bueno, antes de que usted resuelva esa actividad lógica, pues, ¿qué haga? Realice como un bosquejo de la manera lógica que debe resolver esa situación. ¿Sí quedó claro para todos mi ejemplo? Muchachos. Sí, señor. ¿Me lo podría repetir, por favor? Bueno, la guía que nos está diciendo, mire, hay una actividad de reflexión inicial. ¿Qué nos dice la actividad de reflexión inicial? Nos dice, antes de que inicies esas lecturas de la semana número 2, hagas esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la importancia de desarrollar una secuencia lógica o de una situación o proceso cualquiera antes de realizar la representación algorítmica? Entonces, antes de yo llegar y hacer un diagrama de flujo,
pues primero debo hacer ¿qué? Como un bosquejo de qué actividades debo realizar, qué influye en mi actividad, ¿para qué? Para llevar a hacer eso, ¿cierto? O sea, eso en otras palabras se llama levantamiento de requerimientos. Entonces, cuando yo me levanto de mi cama, ¿qué hago? Yo tengo ahí unas sandalias, me las coloco, voy al baño, entonces hago toda esa secuencia. Entonces, si mi tarea es salir a las 6:30 de la mañana, ¿a qué horas me tengo que levantar? Entonces yo empiezo como a distribuir mi tiempo de acuerdo a las actividades que realizo y cuáles son los pasos lógicos para esa actividad final, que es salir a las 6:30 de la mañana. ¿Sí quedó claro para todos? El ejemplo. Sí, claro. Sí, listo, muchas gracias. Entonces, eso es lo que ustedes... Sí, señor. Eso es lo que nos dice la guía, que, o sea, antes de yo resolver un diagrama, una situación a través de un algoritmo, ¿qué debo hacer antes? O sea, ¿cómo mido la secuencia lógica? Voy ordenando. Venga, ¿qué variables tengo? Si yo me despierto y si no encuentro la toalla, entonces, ¿qué pasa? O si no encuentro el jabón. ¿Sí me entienden? Entonces, yo voy teniendo en cuenta qué factores van a influir a qué, a la hora de qué, de yo realizar mi proceso como tal. ¿Listo? Entonces, esta pregunta la van a interiorizar. Acá me dice que deben de ustedes de contestar el foro de sus dudas e inquietudes. Omitan esta vaina, interiorizan, hagan ustedes la reflexión. Bueno, si yo necesito hacer esto, pues antes de hacer un algoritmo, ¿qué debería tener en cuenta? No, es que yo empiezo como a hacer el bosquejo. Venga, ¿qué factores o qué variables voy a tener ahí? ¿Listo? Bueno, nos dice que la actividad de reflexión no es calificable, pero fundamentalmente para activar el pensamiento y focalizarse en la temática. Entonces, eso es lo que nos dice la actividad de reflexión inicial. Por acá un señor dice, ¿dónde puedo ver la guía de aprendizaje? Nuevamente, muchachos, presten atención o llegan tarde, por eso hay que ser muy puntuales. Cuando yo estoy en la página principal, observen que yo voy acá donde dice contenido del curso. En contenido del curso está en esta parte, en la parte de la mitad de su pantalla, está abajito de herramientas. Entonces, cuando entro acá a contenidos del curso, voy a hacerle un zoom. Acá tengo una carpeta que se llama proyecto, entro a proyecto, le digo actividad 2 y encuentro, acá realizamos, vemos una carpeta llamada guía y material de formación actividad 1. Mire que acá está el enlacecito. Entonces en el enlace dice guía de aprendizaje y acá dice guía de aprendizaje. Entonces mire que está subrayada acá. Quiere decir que esta palabra contiene un archivo adjunto. ¿Listo? Entonces le doy clic acá y él me abre en otra pestaña, me abre acá el archivo como tal. ¿Listo? ¿Ya quedó claro, Isaac? Por favor, me respondes para ir, para continuar. Isaac. Nuevamente, Isaac. Listo, nuevamente le explicamos a Isaac. Estamos en la página principal, mire, acá. Espérate que se me paró acá me está molestando el mouse. Ya le molestó la batería que ya... Listo. Regreso nuevamente. Isaac, esta es tu página principal de la plataforma, ¿cierto? En la parte central de la plataforma, en la parte, digámoslo, izquierda central de tu pantalla, vas a observar una vaina que se llama herramientas. Abajito de herramientas tiene una opción que se llama contenido del curso. Dentro del contenido del curso está la estructura de todo el curso como tal. Entonces entro a esa carpetica. Dentro de esa carpeta hay una opción que, pues veo una carpetita que se llama metodología de la información de sistemas informáticos y hay una opción que dice proyecto. Le doy clic sobre proyecto y se me van a desplegar cada una de las carpetas que contiene el curso, ¿cierto? Como estamos hablando de la semana número 2, entonces yo necesito saber qué contiene la semana número 2, qué es lo que me están pidiendo, qué es lo que yo debo de responder o dar solución. Entonces entro a esa carpetica. Estando dentro de actividad 2, veo unas subcarpetas que se llama guía de aprendizaje, foro de contextualización 2, actividad 2, evidencia 2, actividad 2, actividad 2, evidencia 1 y actividad 2, evidencia 2, informe. Como necesito saber cuál es el documento orientador o cuál es la guía, el material de apoyo, pues entro ahí donde dice guía y material de formación. Cuando le doy acá clic sobre esa carpeta, mire que me despliega un archivo, un adjunto ahí, le doy clic sobre ese adjunto y estoy dentro del
La guía del material de apoyo. Ah, bueno, necesito saber cuál es la guía de aprendizaje. Mire que acá me da una orientación haciendo clic en guía de aprendizaje y mire que está subrayada, quiere decir que ahí hay un archivo adjunto. Me dice, podrá descargar el documento correspondiente. Mire que es muy sencillo, es muy lógico. Si le doy clic acá, mire que él me va a abrir acá la guía de aprendizaje. Ahora sí quedó claro, Isaac. Ok, listo. Bueno, entonces ya continuamos. Listo. Nuevamente volvemos a la guía. Listo. Entonces, esa fue la actividad de reflexión inicial. Recuerde que la actividad de reflexión inicial nada más es interiorizar esa pregunta. Ahora vamos con las actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje. ¿Cuándo me contextualizo? Cuando leo el material de la semana, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya leo el material de la semana, yo ya me doy cuenta de qué se trata y hacia dónde va la temática del curso como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice esa actividad de contextualización? De acuerdo a la actividad de aprendizaje, analizar los requerimientos de un cliente a partir de un caso real para desarrollar la solución al problema identificado a través de un algoritmo utilizando las técnicas pseudocódigo y diagramas de flujo. Comente en el foro contextualización 1, qué es sobre el tema y qué quiero aprender. Entonces, cuando usted ya lea todo ese tema sobre qué son diagramas de flujo, cómo aplicar todas esas técnicas, métodos y qué es un pseudocódigo, pues usted va a saber, bueno, sí sabía de esto, no sabía, o hasta dónde quiero aprender, tenía este conocimiento y hasta dónde quiero llegar con esa temática. Entonces, para hacerlo, ya sabemos que hay un foro que se llama foro de contextualización. Acá hay un error, ingresa el foro de contextualización 2. Ah, sí, es que esa es la semana 2. Estamos en la semana antes que foro de contextualización 1. Acá es el foro de contextualización 2 y nos dice la guía que vaya al foro de contextualización 2. ¿Listo? Ahora les muestro dónde le van a dar respuesta a este foro. Este foro no es calificable, pero es obligatorio para continuar con el proceso de aprendizaje. Se llama foro de contextualización 2, que tiene que ver con esa temática. ¿Listo? Entonces, hay otro momento del aprendizaje que es el momento de la actividad de apropiación del conocimiento. Casi siempre pues hay una conceptualización y una teorización. En ese momento esas actividades ya son calificables. Casi siempre uno las evalúa a través de un cuestionario evaluativo, pues en este curso no tengo, o a través de ¿qué? De una actividad interactiva. Ahora les voy a mostrar dónde se encuentra esa actividad interactiva. Ya les hablé que hay una actividad interactiva donde deben de emparejar, ¿cierto? Entonces me dan ciertas preguntas, con esas preguntas yo ya veo un diagrama de flujo y yo ya tengo, digámoslo así, que todos los procesos y ya le voy diciendo, este proceso va acá. Entonces yo ya sé que mi algoritmo tiene un inicio, entonces el primer, digámoslo así, que la primera secuencia va a ser el inicio. Ya después viene la declaración de variables, entonces qué variables me está manejando el problema, entonces yo ya voy siguiendo la secuencia. Viene el cuerpo, entonces me dice que calcule si el IVA es de tanto, si debe pagar tanto, entonces yo ya voy llenando cada una de esas secuencias como tal. ¿Listo? ¿Qué nos dice esa actividad de apropiación del conocimiento? Ya sabemos que es una actividad interactiva. Dice, lea y analice el material de formación de la actividad 2, algoritmos y diagramas de flujo, que se encuentra en el link o en la carpeta actividad 2. Además, revise los materiales de apoyo o complementos de esta actividad. Ya les dije dónde está. Recuerden que acá en guía de material de formación encuentro la guía de aprendizaje, que es la que estamos revisando, e encuentro el material de formación que nos está hablando la guía y el material complementario que viene también inmerso ahí en ese mismo enlace. ¿Listo? Bueno, además revise los materiales de apoyo. Listo. La actividad de apropiación del conocimiento es interactiva. Mire que lo que le está diciendo es interactiva. ¿Qué busca esa actividad? Pues que busca a través de una situación de simulación, el aprendiz identifique los elementos que comprenden un diagrama de flujo. Ya sabemos que hay una situación problemática y lo que va a hacer usted es emparejar de acuerdo con una serie de características dadas, pues esos son los requerimientos. Mire, yo necesito que me solucione esto y entonces tiene estas variables, tiene que calcular esto, esto y eso. Eso es lo que nos está diciendo esa actividad. Entonces, ingrese a la pestaña actividad 2, evidencia 1, lea y comprenda muy bien las instrucciones y los lineamientos para resolver el ejercicio antes de dar inicio a la actividad rompecabezas. Ahora les muestro dónde está esa actividad como tal. Esta actividad ya es evaluativa. Yo la tengo configurada para que usted la realice en 3 intentos. Imposible pues que en 3 intentos no sea capaz usted de sacarla ya, digámoslo al 100%. Tiene 3 intentos para hacerla, para dejarla ok con el 100%. ¿Listo? ¿Es claro lo que he dicho hasta el momento, muchachos? Sí, claro.
¿Listo? Es clarísimo, ¿no? Vamos con la última actividad, que es la actividad de transferencia de conocimiento. Ya es cuando yo ya apropio el conocimiento, aprendí y ya debo demostrar, bueno, esto que aprendí esta semana, ¿cómo lo voy a plasmar? En ese momento, pues hay una actividad que dice, antes de desarrollar el ejercicio, revise nuevamente el material de formación 2, lo cual le permitirá aclarar algunos conceptos básicos y fundamentales para llevar a cabo los ejercicios planteados. ¿Qué deben de realizar? Dice, primero, elija y desarrolle un algoritmo basado en una situación problemática. Entonces, ustedes van a elegir una situación y van a desarrollar el algoritmo que dé solución a esa situación que usted quiso hacer. ¿Listo? Para ser socializado y sustentado por medio de una sesión en línea programada por el instructor. El tema es libre. Esto queda, vamos a omitirlo. Ya saben que ustedes son libres de digámoslo así, que de seleccionar la situación problemática. ¿Listo? Yo quiero, por ejemplo, los que viven en capitales, pues, yo quiero solucionar a través de un algoritmo cómo debo de ingresar, cómo hago el pago a través de qué, del transporte masivo. Entonces ustedes hacen el algoritmo, mire, primero voy y recargo la tarjeta. Bueno, hacen todas esas secuencias lógicas de cómo deben de ingresar al sistema y cómo el sistema los va a llevar a su destino final. ¿Listo? Esa sería una situación. Otra situación, yo quiero, por ejemplo, cambiar la rueda de un vehículo, de un auto. Entonces, esa es otra situación de la vida real y usted la puede plasmar a través de ¿qué? De un algoritmo, ¿cierto? O una receta. Ah, yo quiero hacer un arroz con pollo, entonces yo voy a coger esa receta y la voy a, ¿qué? La voy a plasmar en un algoritmo, pues siguiendo, digamos así, que la secuencia de pasos lógicos. ¿Es claro hasta el momento? Entonces, la actividad de producto de la semana número 2, tema libre, simplemente deben de resolverlo a través de un algoritmo. ¿Claro para todos? Sí, señor. Sí, señor. Ok, pues es claro para todos ese tema libre. Listo. Entonces, ¿qué nos exige? Listo, ya saben que deben de omitir que debe estar socializada por el instructor. Entonces, escoja una situación cotidiana y comenta al instructor sobre la propuesta elegida. Ya saben que es libre de ustedes de seleccionar esa situación como tal. ¿Qué me dice esa misma actividad? Mire, ya cuando usted escoja ese tema, pues plásmelo a través de un algoritmo, pero usted debe documentar qué técnicas aplicó y cómo realizó esa secuencia de pasos lógicos. Y debe presentar eso en pseudocódigo. Quiere decir que me debe hacer el diagrama de flujo y me debe hacer el pseudocódigo para esa misma actividad. ¿Es claro para todos, muchachos? Hacemos el algoritmo. Le aplican al mismo algoritmo un diagrama de flujo y lo hacen también en pseudocódigo. Eso es lo que tienen que hacer en esta semana. Quiere decir que tenemos ¿cuántas actividades? Tenemos la del algoritmo, una que la deben de presentar a través de ¿qué? De un archivo de texto, documentando cómo llegó a esa solución, qué técnicas aplicó, cómo lo hizo y me debe mostrar ese diagrama de flujo también resuelto en pseudocódigo. También pues deben de hacer la actividad interactiva y deben de responder ese foro de contextualización. El foro de contextualización pues no es calificable, o sea que tenemos 3 actividades para realizar esta semana. Ahora vamos a revisar dónde van a montar esas actividades. Listo. Acá hay un enlace que los va a llevar al foro, pero a mí no me gusta desde acá. Ahorita hacemos el recorrido desde la herramienta foros. Vamos a ver que actividades evidencia 1, pues vamos a darle clic acá. Y esta es la actividad interactiva. ¿Qué me dice la actividad interactiva? Mire que acá está la situación problemática. ¿Qué les recomiendo? Antes que inicien la actividad, traten de sacar esta información aparte. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ya abran la actividad, quizás de pronto no van a ver esto, pues digamos así que estos son los requerimientos del ejercicio. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos? Diseñe un DFD, o sea, un diagrama de flujo. Usted lo va a diseñar, digámoslo así, que en la misma plataforma. No le estoy diciendo que lo haga aparte, acá mismo lo va a hacer porque es una evaluación. Entonces, diseño un DFD o diseño un algoritmo o diseño un diagrama de flujo. ¿Qué va a hacer? Que calcule el total de factura. Entonces, vea, el algoritmo lo que va a hacer es calcular el total de una factura, ¿cierto? Pero, ¿cuáles son digámoslo así, que cuáles son las condiciones para calcular ese total de factura? Entonces, partiendo de una lista de parejas de impuestos de IVA, o sea que hay unas parejas de IVA. Dice, la lista finaliza cuando el impuesto sea 0, o sea que cuando sea 0, pues ella va a calcular el total, ¿cierto?
Dice, el IVA puede ser del 4, del 7 o del 16. Mire que ya tenemos tres, digamos así que tres bases de IVA diferentes. Tengo el 4, tengo el 7 o tengo el 16. En cualquier otro caso se rechaza el impuesto e IVA y se debe introducir de nuevo. Quiere decir que si llega un IVA diferente de estos, pues automáticamente él va a rechazar el impuesto de IVA y debe introducir de nuevo. ¿Hasta qué? Hasta que llegue el valor que debe tener. O es el 4, o es el 7, o es el 16. Si usted introduce un 5, él no lo va a dejar continuar y lo va a regresar atrás. ¿Sí queda claro para ahí entonces, muchachos? ¿Es claro el punto de lo que estoy explicando? Sí, sí, señor. Bueno, entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Siempre o debe llegar un 4% de IVA o un 7 o un 16. Si llega un valor diferente a estos, el algoritmo va a rechazar el valor y no va a continuar. Siempre va a estar preguntando, ¿es el 4? Sí, él compara. Sí, sí es, entonces continúa. 7 es igual a 7, sí continúa. O 16 es igual a 16, sí continúa. Si no, él no va a continuar ahí. ¿Listo? Finalmente, hay que realizar un descuento. Entonces, ¿cómo es el descuento? En la función de la suma de los impuestos, dicho descuento es del 0% si es menor que 100. Mire lo que me está diciendo la pregunta. Mire lo que me está diciendo la situación. Mire, en cualquier otro caso se rechaza el... Bueno, ahí va bien. Finalmente, hay que realizar un descuento. ¿Listo? ¿A quién le va a realizar el descuento? En función de la suma de los impuestos. Dicho descuento es del 0% si es menor que 100. Si la suma total de los descuentos dice, finalmente hay que realizar un descuento en función de la suma de los impuestos. Entonces, cuando suma la suma de los impuestos, si eso es menor a 1000, él tendrá un descuento de 0. Si el valor es mayor o igual a 1000, le aplicaríamos el 5% de descuento. Y si el valor es menor a 10,000, entonces tendrá un 10% de descuento. Y ya los valores que sean mayores a 10,000, ¿qué me dice? Que tendrá, no, espere que acá me equivoqué. Pero nuevamente. Entonces, después de mirar si el impuesto es del 4, del 7 o del 16, yo necesito hacer unos descuentos. Queda claro ahí, ¿cierto? Pero los descuentos, ¿qué es? Cuando sume los impuestos como tal. Entonces, cuando los impuestos sumen, cuando el descuento es del 0%, si es menor que 100. Listo. Entonces, el primer descuento que le voy a aplicar es, si la suma de los impuestos es menor a 1000, no tendrá descuento. Es la primera condición, ¿cierto? Dice, si es mayor o igual a 1000, o sea que son valores, cuando llegue un número que sea igual a 1000 o sea mayor a 1000, pues le aplico el 5%. Debo de comparar si ese valor, la suma de los impuestos, es menor a 10,000, dice, el 5% es si es mayor o igual a 1000 y menor que 10,000. Ojo, o sea que el 5% de descuento le va a aplicar cuando el IVA sea mayor o igual a 1000 y menor a 10,000. Quiere decir que están los rangos entre 1000 y 9,999. Le estaría aplicando el 5. Y para la suma de impuestos que sea mayor a 10,000 le aplicaría el 10%. Esas son las 4 condiciones. ¿Ahora sí quedó claro, muchachos? ¿Sí quedó claro o nos confundimos ahí? Por favor. Instructor, pero eso se hace en el HTML que está en la página. Correcto, eso que está ahí es lo que usted tiene que resolver. Usted ya va a encontrar todas las órdenes. Ya hagamos un intento y verá. ¿Listo? Para que usted lo vea. Listo. Eso que estamos hablando acá, esto es lo que yo debo de dar respuesta ahora, ¿cierto? Y me dice, por último, se debe imprimir el impuesto y el IVA resultantes, total menos descuento y la suma de ambos, ¿listo? Eso que me está diciendo acá, pues ustedes deben de llevarlo, desmenúcenlo por allá, lo que yo estoy haciendo. Mire, debe tener estos requerimientos y todo eso. Yo lo voy copiando para en un papel para cuando la vaya a resolver, pues me va a llevar, digámoslo así, que me va a ser más fácil resolverlo. ¿Dónde se va a hacer esto? Pues acá hay un archivo, un index que es un HTML, vamos a entrar a él. Esta es la actividad interactiva, mira la que está acá. Entonces, ¿qué debo de tener en cuenta yo? Pues yo llevo nada más acá, yo ya sé que el inicio queda acá y el final acá. Acá les voy a sapear esas dos. ¿Dónde está el fin? Y fin acá. Acá ya me di cuenta con esas dos. Entonces, yo debo ir con esos requerimientos que tengo acá, yo debo ir colocando cuál es mi estructura. Mire, yo voy llevando todo ese tema que acabamos de hablar, pues lo voy llevando acá.
¿Para qué? Pues para darle solución a ese requerimiento que está ahí al principio. Entonces, por eso es muy bueno llevarlo en un papel, porque cuando lo van a resolver, mire que no está acá las opciones. Si no lo copian cuando van a resolver, uy, venga, ¿qué era lo que yo tenía que hacer? ¿Cómo voy llevando la secuencia lógica ahí? Pues eso es lo que ustedes tienen que resolver esta semana. Tienen 3 intentos. En 3 intentos ustedes hacen eso muy, muy relajado. La verdad es esa. Entonces, ustedes deben ir llevando acá, listo, ¿cuál es el IVA? El IVA cuando IVA igual a 4%, entonces va comparando. Acá el sin IVA menor acá, entonces menor a 1000, entonces mire que acá hay una condición. Acá debe haber otra condición cuando tenga, mire que acá me está diciendo total, entonces cuando sume el total me debe imprimir, por ejemplo, acá. Entonces, cuando yo haya el total es igual a ¿qué? A la suma de impuestos más la suma de IVA. Y por último, me debe imprimir acá, ¿cierto? ¿Qué me decía el requerimiento? Debe imprimir el valor de ¿qué? El valor de la suma de IVA, el valor, la suma de impuestos, suma de los IVAs y el total. Mire que ya les sumé ahí ya les apié la última partecita. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay que hacer esta semana. ¿Alguna duda, muchachos? Instructor, entonces en el momento de realizarlo ya queda grabado en territorio ya. Él, bueno, buena pregunta esa. Él no les va a salir ahí confirmando, listo. Él le va a salir, cuando salga acá, él le va a salir nota 100 de 100. Cuando salga 100 de 100, yo automáticamente voy a recibir una notificación que me dice que usted completó la actividad. Si usted no saca 100 de 100, a mí me va a salir que está incompleta. ¿Es claro para todos? Sí, por alguna razón, algún alma de Dios no es capaz con los 3 intentos, se comunica conmigo, yo le habilito la cuarta, pero no creo pues ya que uno con 3 intentos necesite una cuarta oportunidad. ¿Listo? ¿Es claro para todos? Sí, señor, está claro. Bueno, Sí, señor. entonces esa es la actividad interactiva. Entonces ya sabemos cuál es la ruta para hacerla. Es muy fácil, simplemente que llegan la secuencia y la van colocando ahí ustedes, digámoslo así, que cuáles son los requerimientos para solucionar eso. Listo. Ahí abajito dice actividad 2, evidencia 2, informe. Acá en este enlace van a colgar ustedes la evidencia del informe de esa situación problemática que ustedes resolvieron y dieron solución a través de ¿qué? De un diagrama de flujo y a través de pseudocódigo, digámoslo así, que ustedes relatando, digámoslo así, ustedes de todo el proceso de qué técnicas y cómo dieron solución a ese planteamiento. ¿Listo? Entonces, ese es el enlace. La misma situación, le digo yo acá ver evidencia, él me va a llevar a la segunda página. Si yo le digo acá, me va a mostrar las evidencias de los trabajos que ustedes han enviado. A mí no me permite visualizar tal cual ustedes lo tienen. Entonces, yo le digo acá ver evidencia, usted va a tener otra pantalla donde va a tener la opción de adjuntar el archivo y la opción de comentar algo ahí. ¿Listo? Entonces, esos son los 2 enlaces para esta semana. Vamos a ver qué material de apoyo tienen ustedes. Vamos a mirar acá el material descargable, a ver qué es lo que ustedes tienen acá. Bueno, esta semana pues estamos hablando acá de material de formación 2, algoritmos y diagramas de flujo. Acá está todo el tema de los diagramas, algoritmos y diagramas de flujo. Pues vemos que se dividen acá en diagramas de flujo, estructura de un algoritmo. Vamos a ver el tema de manejo de variables y constantes. Y acá les van a explicar el tema de operadores, tipos de datos y expresiones. Acá es muy importante que ustedes vayan siguiendo la sintaxis, lo que les hablé la semana anterior, que es la manera de cómo se debe escribir. ¿Por qué? Porque son máquinas, cuando ustedes introduzcan esto a lo que son los IDE o a lo que son los digámoslo así, que los compiladores o digámoslo así, que son esos programas que tienen la oportunidad de interactuar entre usted, que es el programador, y la máquina. Entonces, él lo que hace es trasladarles el lenguaje que usted está introduciendo para que él la entienda como un programa como tal. ¿Listo? Vamos a ver acá, entonces, el diagrama de flujo. Pues sabemos que acá hay un ejemplo. No me voy a detener a leerles todo esto porque ustedes tienen todo este material y está muy fácil. Entonces me dice, realizar el algoritmo para registrar y despachar un pedido, ¿cierto? Entonces me están pidiendo, por acá alguien envió algo muy bueno, vamos a hacerlo acá, vamos a revisarlo y me pareció muy chévere compartirlo con ustedes. Alguien en un foro me compartió esto, miren. Vamos a darle un zoom. ¿Sí lo están viendo bien, muchachos? ¿Todos lo están observando? Sí, señor.
Bueno, acá para las personas que le ha dificultado un poquito lo de un diagrama de flujo, entonces acá hay una, digámoslo así, que un ejercicio muy chévere a la hora de poder aplicar un algoritmo. Esto es un algoritmo, lo que pasa es que está representado, ¿cierto? Está representado a través de un diagrama de flujo. Vamos a verlo entonces. ¿Cómo sería entonces? Dice, soy un caballo. Entonces la pregunta es, ¿soy un caballo? Entonces vamos a un útil diagrama de flujo para saber si soy un caballo. Entonces, inicio mi algoritmo. Entonces hay una pregunta orientadora. ¿Eres un caballo? Entonces de entrada yo digo, no, yo no soy un caballo. Automáticamente mi algoritmo se va por esa ruta y dice, no, no eres un caballo. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con esos que tienen la duda o dicen ser caballos? Entonces digo yo, no, voy a mirar a ver si tal vez soy un caballo. Entonces sigo esta ruta. Entonces, acá viene una secuencia o una forma para representar procesos. Entonces, hay, digámoslo así, que hay una pregunta, dice, ¿en cuántas piernas caminas? Entonces yo digo, no, yo camino en 2. Entonces, automáticamente sigue acá la ruta y dice, no, eres un caballo. Digo, no, tengo cuatro piernas. Entonces, acá dice, ¿de veras? Yo le digo, sí o no. Supongamos que no, o sí, pero van a ir a volver a preguntar. Dice, ¿puedes leer o escribir? Entonces, si soy un caballo, entonces digo, sí sé escribir, listo, entonces no eres un caballo porque un caballo no sabe ni leer ni escribir. O digo, no, entonces puedes leer y escribir, no, y entonces acá dice, mentiroso, estás leyendo esto. Entonces sigue acá y dice acá, no eres un caballo. Entonces vemos cómo un diagrama de flujo a través de una secuencia lógica puede determinar si uno es un caballo o no. ¿Sí quedó claro, por ejemplo, el ejercicio como tal? Sí, claro. Sí, señor. Esto es una manera de representar, digámoslo así, que un algoritmo puede ver cualquier situación. Mire que acá vimos la de un caballo, estaba preguntando si uno es un caballo o no. Entonces, cualquiera de las rutas que usted continúe, el caballo automáticamente no sabe ni leer ni escribir, entonces no, de una lo va a llevar allá y dice, no, no eres caballo, porque está el solo hecho de leer ese diagrama de flujo, pues ahí por lógica se sabe que no eres caballo. ¿Listo? Bueno, dice, realizar el algoritmo para registrar y despachar un domicilio. Acá estamos viendo los pasos que hay que hacer. Listo. Mi algoritmo inicia, ¿cierto? Atiendo la solicitud, ¿cierto? Atiendo la solicitud. Entonces me llamaron, entonces voy a tomar la solicitud como tal. Entonces, busco el cliente, ¿cierto? Lo primero que se hace para tomar un pedido es buscar el cliente. Si está registrado, continúo. Si no, pues el paso a seguir es registrar el cliente, ¿cierto? Llamó, entonces le digo, señor, regáleme su tipo de identificación. Entonces, le doy la identificación. Si está registrado, entonces continúa a tomar el pedido. Si no está registrado, pues lo creo y ya le digo, bueno, ¿cuál es su número de identificación para generar la factura? ¿Cuál es su dirección? ¿Cuál es su teléfono de contacto para tener cierta base de datos de ese señor? Cuando ya atiendo la solicitud, entonces registrar cliente, listo. Ya está registrado, ya está registrado el cliente como tal. O no estaba, pues lo creé, o si estaba, entonces registro cliente. Le voy a tomar el pedido. Entonces, registro pedido, entonces tomo el pedido. Después de eso, entrego recibo y despacho el pedido, le llega a la casa y fin de el algoritmo como tal. Mire que acá lo que hice fue una secuencia lógica para determinar a través de que sea de un domicilio, cómo hago el proceso para llevarle o despachar ese pedido a ese señor. ¿Cómo lo veríamos en un diagrama de flujo? Recuerden que el diagrama de flujo pues tiene un inicio y tiene un final, ¿cierto? Entonces, recuerden que esta formita lo que me permite es ingresar datos, ¿cierto? Ingresar datos, entonces en ese momento pues ingreso el dato. ¿El dato de quién? Del cliente. Él viene y pregunta acá hay un proceso. Entonces, ¿ese dato es igual a cliente? ¿Cuándo es igual a cliente? Pues cuando el dato que ingreso es, por ejemplo, la cédula, es igual a la cédula registrada, sí crea, entonces continúa. Si ese dato que me da el señor no está en mi base de datos, pues lo que hago es registrar el cliente. Entonces, continúo. Cuando ya el cliente está registrado o creado, pues continúa. Lo que hago es registrar pedido y lo que hago es imprimir. Recuerden que esta forma es para imprimir o para visualizar. Entonces, imprimo un recibo y despacho el pedido y finaliza mi actividad como tal, que fue despachar el pedido como tal. ¿Es claro para todos ese otro ejemplo que estoy dando acá, muchachos? Sí, señor. Okay, señor. perfecto. Listo. Entonces, continuamos. ¿Qué más van a encontrar ustedes ahí? Pues les va a explicar sobre la estructura de un algoritmo. Tiene una cabecera, tiene unas declaraciones y tiene un cuerpo, ¿cierto? Dentro de la cabecera, pues van a encontrar ustedes el nombre del algoritmo.
En las declaraciones yo tengo que saber qué tipo de variables voy a utilizar, sea constantes. ¿Cuáles son constantes? Por ejemplo, si estoy calculando el área de un círculo, pues yo ya sé que el número pi es una constante, que es 6.1416 y una cantidad de números ahí, ¿cierto? Si son tipos de datos, pues ¿qué tipos de datos? Si son cadenas de caracteres, si son reales, si son de coma flotante. Ahorita vamos a ver qué son los tipos de datos y ahí hay unos ejercicios como tal. O variables. ¿Cuáles son variables? Pues variables son datos que van a coger cualquier valor en cualquier momento. Por ejemplo, en registrar cliente, eso es una variable, porque siempre siempre no va a llegar la cédula de Julián, va a llegar la cédula de X, de Y, de una cantidad de situaciones, de personas que van a estar consultando los pedidos como tal. Entonces, esos son ejemplos de tipos de variables. Acá les está explicando cómo es el cuerpo, inicio y fin. Yo no me voy a parar acá, yo les voy a explicar como tal. ¿Listo? Bueno. Vamos a llegar acá, entonces acá dice variables y constantes. Ya se ha visto la estructura básica del algoritmo. Ahora los elementos que completan la estructura son las variables, los operadores, los tipos de datos y las expresiones. Se inicia por las variables y constantes. Según el diccionario Alexa, en programación, una variable es un espacio de memoria reservado para almacenar un valor que corresponde a un tipo de datos soportado por el lenguaje de programación. Pues esto ya es como entrando en profundidad en lenguaje de programación. Cuando usted crea variables, lo que está creando es un alojamiento en el espacio de memoria. Automáticamente su compilador, o digámoslo así, que su intérprete, coge la memoria de su computador y la utiliza por un espaciocito para guardar ese valor como tal. ¿Listo? Una variable es representada y usada a través de una etiqueta, un nombre que se le asigna a un programador o que ya viene determinada. Quiere decir que las variables usted las debe renombrar. En este caso, por ejemplo, usted dice N1, que es la variable 1 o número 1, y N2 quiere decir que es variable 2. Donde in, pues vamos a ver que hay unos tipos de variables que son tipo entero. Los enteros son números 1, 2, 3, 4, o sea que no tienen comas, que siempre van a ir, digamos así, que no maneja decimales. Es el tipo de dato entero N1, N2, las variables que reciben los datos a almacenar. Se debe tener en cuenta que cuando se nombran variables con términos que ya han sido definidos previamente por el tipo. Bueno, ¿qué me está diciendo todo eso? Que cuando yo declaro una variable, mire, esto es un ejemplo que estamos utilizando en un lenguaje de programación que se llama C++. En C++, uno lo primero que debe de declarar son las bibliotecas. Las bibliotecas, ¿qué son? Son, digámoslo así, que son los repositorios donde se almacenan las funciones. Me explico. Cuando ustedes ya entren en programación, necesito una función que me visualice en la pantalla algo bien bonito. Entonces yo tengo que llamar una función para visualizar o para utilizar esa pantalla bien bonita. Yo necesito imprimir un dato, entonces tengo que llamar una función que me imprima los datos. ¿Es claro para todos? No voy a entrar ahí porque el curso no es del lenguaje de programación C++, pero sí nos deja ciertos ejemplos para que ustedes lo sigan. ¿Listo? ¿Sí está siendo claro lo que estoy explicando, muchachos? Sí, señor. Voy muy rápido para no extenderme mucho, pero ahí van a encontrar, ustedes van a poder leer. Lo que quiero es como los ejercicios para que ustedes entiendan como tal. ¿Listo? Bueno, vuelvo acá. Entonces, esto es un lenguaje de programación que se llama C++. Entonces, yo lo que hago es llamar, por ejemplo, si yo necesito esa conio, pues va a servir ¿para qué? Para visualizar datos en pantalla, ¿cierto? Y hay una que es esta IOString, creo que es para funciones, para calcular datos. ¿Listo? ¿Cómo se hace? Entonces, recuerden que el algoritmo, primero lo que hago es nombre del algoritmo y declaro variables. Acá estoy declarando variables. Estoy diciendo, mire, entero voy a manejar N1, que es variable 1, y N2, variable 2, y son de tipo entero. Quiere decir que N1 y N2 solo pueden, digámoslo así, que solo pueden recibir valores enteros. Si yo coloco un 1,2, él no me la va a aceptar o va a recalcular eso mal porque yo la estoy declarando acá como de tipo entero. ¿Queda claro para todos entonces? ¿Listo? Acá me dice, acá hay otro ejemplo. Dice, declarar la variable nombre char. La variable nombre char es para, variable tipo char es para nombre. Cuando yo utilizo acá estoy declarando la variable nombre y le estoy diciendo que máximo 30 caracteres. La variable char, cuando utilizo la variable char, quiere decir que necesito un campo que me va a capturar solo 30 caracteres. Si el carácter 31 no va a quedar almacenado porque la variable la creé solo para 30 caracteres. Entonces, acá hay un ejemplo de declaración de variables. Dice acá,
Inicialización de variables. Inicializar una variable consiste en asignar un valor luego de declararlo. Para llevarlo a cabo es necesario realizar antes de ejecutar las sentencias del programa en las que se van a utilizar. Por ejemplo, en el lenguaje de programación C se le puede dar un valor a una variable que se declara. La forma general y práctica de iniciar una variable es la siguiente. Cuando yo inicio una variable le estoy diciendo, mire, necesito que N1 inicie en 0 o inicie en 2 o inicie en 3. Entonces, ¿en qué se basa eso? En cómo quiero que opere la función o cómo la voy a utilizar por allá más adelante. Entonces, iniciar variables es decir, mire, bueno, es de tipo entero y asígnele a N1, asígnele 0. A N2, asígnele 0. Entonces las declaré automáticamente. ¿Listo? Acá vamos a ver cómo se declaran constantes. Acá estamos haciendo ejemplos de cómo declarar variables. Entonces, ¿cómo declaro una constante? Miren, entonces yo ya sé que voy a calcular el área de un círculo y voy a utilizar el número pi. Entonces, automáticamente le dije pi es igual a que yo dije 6, es 3.1416. Entonces, float es de tipo flotante. ¿Cuándo utilizo la función float? Es cuando utilizo comas, números que están en decimales. Entonces, yo digo float es de tipo flotante y la variable se llama pi y automáticamente le asigné el valor. ¿Cuál es el valor? 3.1416. Esa es la situación ahí. Ahora vamos a ver lo que son los operadores, tipos de datos y expresiones. Dice acá, un operador en el lenguaje de programación C o C++ es un símbolo que indica al compilador la realización de cálculos lógicos o matemáticos específicos. En el programador determina la solución del problema. Existen varios tipos de operadores, entre ellos se encuentran los siguientes. Esto es una tablita que deben de empezar ustedes a tenerla en cuenta. Pues cuando yo estoy en pseudocódigo, cuando coloco el más, pues va a ser el mismo, la suma, ¿cierto? En el lenguaje C se utiliza el más y representa la suma, como cuando nosotros sumamos. En pseudocódigo, pues el guión ahí me representa el menos, resta. La multiplicación se representa a través del asterisco. Y la barra inclinada quiere decir la división. Y cuando utilizo la parte módulo, pues cuando él me saca acá el módulo o resto de la división entera. Entonces me saca el total, ¿cierto? El total cuando tiene coma, entonces utilizo la función módulo. Acá me dicen, existen dos operadores característicos del lenguaje C que son el incremento y el decremento. Listo. Vamos a ver que en la semana 2 o en la semana 3, cuando veamos el tema de estructuras, ¿cierto? Secuenciales, pues vamos a tener que ir llevando la cuenta. Por allá más adelante me dice un ejercicio, no recuerdo si es el final, que yo debo calcular cuando me entren 20 vehículos y el vehículo 21, pues automáticamente me para el proceso. Para eso yo debo llevar esto. ¿Qué son estos? Pues lo que estoy haciendo es una variable que sea decremental. Entonces, a lo que tiene X, cójalo X y súmele 1. Entonces, llegó el primer carro, entonces llegó el carro, entonces ya va en 1. Cuando él hace todo el recorrido por ahí llega, entonces llega 1. ¿En cuánto está X? X estaba en 1. X 1 más 1 llega a 2, entonces salió el segundo carro. Entonces, para ese tipo de situaciones utilizo yo estos, digamos así que operadores de incremento. Y en otro lenguaje lo puedo colocar X es igual a X más 1 o X más quiere decir que va incrementando de 1 en 1. ¿Cuánto llevaba X y súmele 1? ¿Cuánto llevaba X y súmele 1? Entonces yo lo puedo representar acá. Ahora, si llega el camión 20 y hago el proceso al contrario, yo quiero decir, bueno, voy a despachar 20 camiones, empecemos con el 20 y cuando llegue a 0 termine mi proceso. Pues utilizo que este es decremental, o sea que va decreciendo, va hacia abajo. ¿Listo? Yo puedo decir a X, coja lo que lleva X y réstele 1. O puedo decir X menos X quiere decir que va restando de 1 en 1. ¿Listo? El lenguaje de programación se admite abreviaturas que simplifican la escritura de ciertos tipos de sentencias de asignación. Eso es lo que estoy explicando acá. Para yo no colocar esta expresión en C, yo puedo colocar X más y lo que estoy hablando es que va incrementando de 1 en 1. Por ejemplo, ¿qué me dice? Entonces, si yo estoy diciendo a X asígnele lo que lleva X más 10, quiere decir que este va a incrementar de 10 en 10, que es lo mismo que tener X más igual a 10, o sea que va a ir de 10 en 10. Eso se puede hacer así. ¿Listo? Vamos a ver el tema de operadores relacionales. ¿Es claro lo que estoy hablando acá, muchachos? Sí, claro. Esto hay que leerlo. O sea, yo lo que estoy tratando es de mostrarles para que ustedes lean todo ese tema. ¿Listo? Bueno, voy a leerlo acá. Listo. Entonces, estos operadores funcionan con todo tipo de datos y se devuelven un valor lógico. Listo.
Entonces, en pseudocódigo tenemos el mayor que, el menor que, mayor o igual que, menor o igual, diferente a o igual, ¿cierto? Lo vemos acá en lenguaje C que tiene las mismas abreviaturas y cuál es el valor. Hay un tema que es operadores lógicos, lo que es not, and y or, o lo que vemos por allá los que alcanzaron a ver lo que es lógica computacional, lo que son compuertas lógicas. Pues acá lo tenemos. Operadores lógicos, entonces pseudocódigo, and, ¿cierto? Que representa los dos ampersand o es el i, ¿cierto? Para hacer pruebas lógicas. Por ejemplo, cuando estoy haciendo una prueba lógica, le voy a dar un subsidio a las mujeres que sean, al sexo que sea mujer y mayores de 18. Entonces debe cumplir dos condiciones. Primero, que sea mujer y que sea mayor de edad. Entonces para eso utilizo este señor, que es el i. La OR, ¿cuándo lo utilizo? Cuando tengo varias condiciones, entonces o me cumple una o me cumple otra. Por ejemplo, yo le voy a dar un subsidio, sea mujer o que tenga hijos. Entonces, es mujer, cumplió, tiene hijos, también cumplió. Entonces, con una de esas dos características que tenga, yo le puedo dar un subsidio. Y tenemos la negación, que es lo contrario. Entonces, si llega un valor positivo, lo niego, entonces queda negativo. Eso es lo que se hace con todo este tema. Entonces, van a volver acá para que tengan en cuenta todo esto. Esto es la prioridad. Entonces, dice acá, para cerrar ese apartado, tengan en cuenta que el orden de la prioridad de los operadores es general en los siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a tener en cuenta esto cuando realizo operaciones matemáticas. ¿Por qué tengo que tenerlas en cuenta? Porque tengo acá los paréntesis, tienen más relación, quiere decir que primero se ejecutan las operaciones que están dentro de paréntesis, está la potenciación, por último tengo acá la multiplicación, división, módulo y la negación, tengo la suma, resta y la AND, y tengo los operadores relacionales. En otras palabras, si yo me encuentro, eso era expresiones matemáticas, si yo me encuentro, por ejemplo, en este ejercicio, si yo me encuentro eso, ¿cuál tiene más prioridad de todos estos símbolos, muchachos? Tengo esta expresión, A, si yo me encuentro estos símbolos, tengo una suma, tengo acá dos paréntesis y tengo una división. De dos operadores, ¿cuál tiene más relación o cuál tiene más jerarquía? ¿Es claro, muchachos? Por acá dijeron que la división. Si yo observo acá la división, ¿cuál tiene más jerarquía? Paréntesis. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis. ¿Por qué? Porque así me dicen las jerarquías de las operaciones. Entonces, si me encuentro eso, primero realizo lo que está dentro del paréntesis. Acá me generaría una solución de un número. Después generaría, ¿qué? La división, ¿cierto? Mire, quedaría la división. Entonces, lo que me da acá de esta suma de B más 8, lo divido sobre C y el resultado de esto lo sumo con A. ¿Por qué? Porque después está la suma. ¿Es claro para todos el ejemplo que estoy dando, muchachos? Eso es jerarquía de las operaciones. ¿Es claro para todos? Sí. Sí, señor. Bueno, entonces, continúo. Sí. Como ustedes van a hacer una estructura de un pseudocódigo, importante que ustedes se aprendan esto o tengan en cuenta esto. Este es el diccionario. Entonces, main debe ser la función principal. Acá, mire que los corchetes me dicen que inicia y acá dice que sea fin. Esto es para instrucciones en C y estas son las palabras que deben de utilizar en pseudocódigo. Si usted necesita imprimir un dato, visualizar uno, pues acá en lenguaje C utilizo la palabra print, ustedes utilizarían la palabra imprimir. Si ustedes necesitan capturar datos, tendrían que utilizar la función leer. Entonces, si yo necesito, por ejemplo, en el ejercicio que hicimos allá, en el del pedido, para saber el cliente, lo primero que, si ustedes hicieron eso en pseudocódigo, cuando llega el cliente, entonces yo lo que tengo que colocar es una línea que diga leer. ¿Leer qué? Pues datos de quién, del cliente. Entonces, cuando lea los datos del cliente, él va a ir a comparar si cliente es igual a cliente, o sea, si existe ese número en mi base de datos, si cumple, entonces entraría ¿qué? A registrar el pedido. Si no cumple, entonces ya hago otro proceso, ¿para qué? Para crear ese dato del cliente. ¿Es claro para todos? Entonces, para eso lo que hago es utilizar la función leer. Leer lo que hace es capturar datos. Acá van a seguir, bueno, esto todavía no lo van a tener en cuenta, pero tienen que empezar a aprender cada una de estas instrucciones para poder hacer ¿qué? El pseudocódigo. ¿Listo?
vamos a mirar un ejemplo como tal. Entonces dice, ejemplo 7, realizar el algoritmo en pseudocódigo para calcular el área del círculo. Entonces, acuérdense, hay un encabezado que es el inicio, ¿cierto? Declaro variables constantes. Recuerden que mi algoritmo declaro las variables. Después de, bueno, acá está toda esta explicación. Yo lo voy a explicar acá. Vamos a hacerlo acá. Entonces, en resumen, todo eso que está ahí, que usted va a tener la oportunidad, mire lo que está acá en pseudocódigo, y acá está eso mismo en pseudocódigo. Mire que el pseudocódigo, ¿qué hace? Pseudocódigo lo que hace es aproximar la solución ¿a qué? Allá al programador para ya llevarlo a un lenguaje de programación como tal. Entonces, yo voy a mirar acá. Entonces, voy a calcular el área de un círculo. Bueno, acá recuerden que cuando necesito declarar o hacer... se me está dañando esto. No, yo creo que la batería que está. Listo. Bueno. Me están pidiendo que realice un algoritmo ¿para qué? Para calcular el área del círculo, ¿cierto? Acá ya sabemos que acá está toda la documentación, la explicación de cómo hacer esto como está acá. Entonces, recuerden, pues lo primero que debo de tener mi algoritmo sea en pseudocódigo, que debe tener un inicio y debe tener un final, ¿cierto? Entonces, lo primero que debo hacer es yo que declarar que las constantes o variables. En ese caso, yo voy a declarar una variable, una constante que se llama pi, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues yo voy a declarar unos datos que son de tipo real, ¿cierto? Porque ese es, según el diccionario, mire que acá me dice que cuando es de floa, que es con coma, es tipo real, ¿cierto? Entonces, mire que lo tengo acá. Entonces, mire que acá estoy diciendo, mire, estoy declarando un dato. Mire que para declarar uno constante, entonces utilizo la palabra datos. Entonces, datos, ¿de qué tipo? Real. ¿Cómo se llama la constante? Se llama pi. ¿Y a qué es igual pi? A 3.1416. Mire, como sabemos que para hallar el área de un radio, ¿cierto? El área de un círculo, debo de multiplicar el radio por 2 veces pi. Mire que lo está acá. Entonces, primero declaro la constante. Entonces, para declarar la constante en pseudocódigo utilizo datos, ¿cierto? Entonces, ¿qué datos voy a manejar? De tipo real, ¿cierto? ¿Por qué de tipo real? Porque estoy utilizando datos de coma flota. Flota es el que es con coma. Entonces, le digo, voy a declarar datos de tipo real y la constante se llama pi igual a 3.14. Mire que para hacer comentarios utilizo barra inclinada, asterisco. Acá puedo documentar, digámoslo así, que mi algoritmo puede decir, mire, esta línea sirve para qué. En esta línea declaro la constante pi y lo debo de cerrar con un asterisco y con una barra inclinada. Mire que declaré mi línea como tal. Ustedes pueden documentar su solución de esa manera. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Pues declarar acá, hacer un comentario, tener en cuenta estos símbolos que están acá. Eso que está acá está más explicado más arribita. Listo. Declaré mi constante, ¿cierto? Ahora, en este momento, yo necesito saber que el valor del radio. Entonces, como voy a introducir un valor, entonces le digo leer. ¿Qué voy a leer? Pues yo ya sé que hay una variable que se llama radio. Entonces, él lo que está haciendo es capturar un valor del radio. Y ya viene el proceso de cálculo. ¿Cuál es el proceso de cálculo? Pues asignar una función que se llama área, ¿cierto? Área es igual a ¿qué? Pues a coger ese valor que introducimos que se llama radio, el va y lo mira. Mire, radio, si usted introdujo acá, por ejemplo, 10. Estamos hablando de metros. Entonces, 10 viene acá, lo trae, lo multiplica 2 veces por ¿cuál? ¿Por qué? Pues por la variable pi, por la constante pi que está declarada en la parte inferior. Mire que acá realiza el cálculo. Cuando realice este cálculo, esta multiplicación, él va a quedar almacenada en esta variable área. Entonces, ahí va a quedar la solución ya. Pero yo necesito que la solución se vea. Entonces, para ese momento, pues, utilizo la palabra imprimir, que es para visualizar un dato. Entonces, imprima área. Entonces, ahí me está imprimiendo ¿qué? El cálculo de esto y finaliza mi pseudocódigo o finaliza mi algoritmo, que es para calcular ¿qué? El área de un círculo. ¿Listo? ¿Es clara la explicación? Sí, señor. Bueno, esto es algoritmia, lo que les estoy explicando. Entonces, eso que les expliqué acá, mire, eso que está explicado acá, que fue llevar una solución de un problema cotidiano, que es el área de un círculo,
¿cómo lo llevaría un programador a qué? Al lenguaje C. Entonces, mire lo que está acá. Entonces, mire que debo utilizar, como voy a utilizar ciertas funciones que me visualicen y que me capturen datos, pues debo utilizar estas dos bibliotecas, Studio.h y esta que llama CSTDLIB, que son librerías. ¿Listo? Entonces, ¿cómo empieza? Bueno, entonces, todas las funciones en lenguaje C deben de ir con la función main. Entonces, estoy diciendo main es de tipo entero, abro corchete, quiere decir que inicia la solución, viene el encabezado de mis variables y constantes. En este momento estoy diciendo, mire, estoy declarando a pi que es que es una constante de manera que de coma flotante, o sea que tiene un punto. Mire que la declaré acá, const quiere decir que es constante. Y voy a declarar otras dos variables. ¿Cuáles variables son? Radio y área. Y estoy diciendo que es float también. ¿Por qué? Porque es un cálculo, como estoy multiplicando por 3.14, pues acá también me puede dar también, no me va a dar un número entero. Entonces, automáticamente la declaro como flotante. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito yo que me aparezca? Entonces, ya hice todo el encabezado donde ya declaré variables y constantes. ¿Listo? Ya viene entonces, ¿qué es lo que necesito calcular? Entonces, yo quiero que en mi programa, en la parte superior, salga esto que llama programa para calcular el área de un programa para calcular el área de un círculo. Entonces, ¿cómo hago para que me salga esta primera línea? Mire que acá se vería mi programa. Entonces, utilizo una función que se llama print. Ahora, o sea, imprímame en pantalla. Entonces, para imprimir en pantalla, para utilizar esta print, yo debo utilizar alguna de estas dos librerías. Entonces, utilizo print, programa para calcular el área de un círculo. ¿Listo? Entonces, ahí me la capturo, mire, acá me la mostró. La segunda línea dice, introduzca el área del círculo. Entonces, para que me salga eso y me capture un dato, entonces yo le digo print, imprímame en el área, imprímame en pantalla, introduzca el área del círculo. Pero yo necesito que en esa línea me quede, ¿qué? Me quede un valor que yo debo de registrar a través de, ¿qué? Del teclado y me lo capture en un alojamiento de memoria. Para eso utilizo la función scan. Entonces le estoy diciendo, captúreme ese dato y automáticamente asígnele ese dato a la variable radio, que ya la creé por acá, que es de coma flotante, ¿cierto? Entonces él la captura y la almacena por allá. Después, null, entonces si no captura un número, pues automáticamente le estoy diciendo ahí a la función que sea nulo. O sea, si no captura un dato, pues el algoritmo me va a sacar como tal. Entonces, después de hacer ese recorrido, acá viene el tema del área. Entonces, yo ya le digo, listo, necesito calcular el área. El área ya la declaré acá de coma flotante. Entonces, yo digo que área es igual a radio, que lo capture acá a través de teclado, lo multiplique por 2 veces, que el número pi, que ya lo capturé como una, como una constante. Entonces, cuando me realice ese cálculo de multiplicar radio por 2 veces pi, se le va a asignar ese valor a área. Sí, pero área es el que ya contiene el resultado del cálculo y necesito ya mostrarlo. ¿Cómo lo muestro? Pues utilizo la función print, que es muéstreme en pantalla ¿qué? Pues el resultado de área. Cuando me muestra el resultado, mire que está declarado acá como tal el proceso y termina acá mi algoritmo. En el programa me dice el área es igual a 75.36 porque yo le ingresé que era 12 y se finaliza mi programa como tal. Esto es en lenguaje C como tal. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra duda, inquietud? No, señor, muchas gracias. Profesor. Listo, Claro. muchachos. Espero que esta explicación haya sido lo más significativa, lo más pues hayan podido entender. Traté de no utilizar lenguaje tan técnico para que ustedes pues tengan, digámoslo así, que vayan entendiendo y se vayan enfocando ya como, digámoslo así, más adelante en un lenguaje de programación. Dice Dixon, compañero, recomiendo en algún caso de duda, bueno, que ahí está recomendando. Ahí se explica mucho sobre variables y funciones. El lenguaje es Python, pero se explica lo mismo que está expresado. Hoy en día hay que tirarse. ¿Yo qué recomiendo? Aprendan lenguaje C. Lenguaje C, digámoslo así, que es el papá de los otros lenguajes, pero digámoslo hoy, ¿y hacia dónde va la programación? Hacia Python, muchachos. Python es lo que están manejando hoy en día y hacia allá va todo ese tema. Y el tema de JavaScript, claro, o sea, hay muchos lenguajes. Igual, hay lenguajes nativos de hace 50 años que todavía lo utilizan sistemas de información, por ejemplo, en los bancos, pero digámoslo así que el más universal, como lo dice Cindy, como digámoslo así, como empezar a conocer el tema de estructura, pues va orientado hacia la parte del lenguaje C.
Yo creería que uno debería empezar con lenguaje C, porque desde ahí ustedes van a ver cuando lleguen a otro lenguaje de programación que va a ser más fácil hacer las cosas. O sea, el tema de la programación cada vez la pones más fácil, la automatizas más. Ya hoy vemos lenguajes de bloques donde usted simplemente el bloquecito declara variables, plan, en el bloque necesito procesos y eso se fue. Y no tiene una sola línea de código. Entonces, hacia allá quiero que ustedes empiecen a adquirir lógica. Esto es de que vayan cogiendo lógica, de que puedan ustedes, digamos así, que discernir cómo van siendo los procesos de cálculo, todos estos sistemas computacionales. Muchachos, si no hay más dudas, pues muchas gracias por haber asistido. Espero que esta sesión sincrónica pues haya ayudado un poquito a encaminarlos hacia esas actividades de esta semana. ¿Listo, muchachos? ¿Dudas, inquietudes? ¿Cuándo va a ser subida la sesión sincrónica? Yo la subo ahorita de una vez. Voy a subirla de una vez para que usted la consulten, porque yo ya mañana me ocupo, entonces ahí para que no se angustien. Deme Listo. una horita. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, gracias. Bueno, a ustedes. Doctor, yo tengo una pregunta, o sea, no con este tema, sino es que en la sesión anterior yo no pude entrar, pero hablaron algo de un certificado de estudio, o sea, para pedir certificado de estudio, ¿se puede con el curso? Ah, sí, claro. Es que algunas personas manifestaron eso frente a, pues, muchos por el tema de recibir unos incentivos, ¿no? Sea por el tema de salud o sea por el tema de las cajas de compensación. Entonces yo les mostré cómo descargar ese archivo a través de Sofía Plus para que lo lleven allá, para ustedes demostrar que están estudiando. ¿Listo? Ah, vale, muchas gracias. Una pregunta con respecto al grupo. ¿Es obligaciones? No, ya WhatsApp, yo voy a borrar eso, ¿no? Yo ya eliminé eso. Ya eliminé esa parte, muchachos. Ya acuerden que está ahí y ahí está el número. Miren, a ver, entonces cuando tengan dudas, yo a algunos le he dado respuesta. Un poquito diferente a eso. ¿Listo? Ahí está el número mío, entonces ya me hablan a mí. Cualquier situación que tengan, entonces trato de atender lo más rápido posible. Listo, muchachos, voy a proceder entonces a dejar de grabar y muchas gracias a ustedes por haber asistido. Nos vemos dentro. Profe, qué pena. O sea que cuando me puedes dar un minutico a solas ahorita cuando todos se vayan, juro no demorarme. Hágale, listo. Voy a detener entonces.